amados hermanos, pueden tomar asiento. Si se dieron cuenta, en la mañana de hoy vamos a volver a subirnos al bus de Efesios. Vamos a seguir nuestra travesía a lo largo de la epístola a los Efesios. Y espero, mis amados hermanos, que recuerden al menos cuál era el título de la serie. Igual si no lo recuerdan, se lo voy a recordar. Una iglesia para la alabanza de su gloria. Es lo que hemos estado viendo a lo largo de la epístola. Y quisiera recordar a la iglesia al comenzar que la epístola a los Efesios, gracias hermano, es un poco diferente a algunas de las otras epístolas del apóstol Pablo. Es diferente a la epístola a los Corintios, por ejemplo, donde el apóstol está lidiando con una serie de circunstancias que se están dando en la iglesia, una serie de problemas que se estaban dando en la iglesia. La epístola a los Efesios no tiene esa connotación, tiene una connotación un poquito más ligera, en el sentido de que no hay un tema en particular. Pablo quiere exhortar a la iglesia, quiere animar a la iglesia, quiere que ellos palpen con sus propias manos lo que significa la vida en Cristo. ¿Ok? Y es por esa razón que quisiera recordarle a la iglesia el tema primordial en todo lo que estamos hablando hasta aquí, es cómo el pueblo de Cristo tiene una cosmovisión más bíblica. Que podamos comprender, mis amados hermanos, cómo nuestra unión con Cristo, por medio de su Santo Espíritu, moldea, dirige la manera en que nos relacionamos unos con los otros. No solamente, moldea y dirige cómo nos relacionamos unos con los otros, sino que también moldea y dirige nuestra unión con Cristo, cómo vemos el mundo y el lugar que ocupamos en Él. Y tiene que ser, mis amados hermanos, de una manera real y de una manera consciente. ¿Okay? No puede ser, como lo digo yo, una cosmovisión dominguera en la que vemos el mundo bíblicamente los domingos y el resto de la semana nuestra cosmovisión se amolda a los parámetros del mundo. Pablo lo que quiere, mis amados hermanos, es que seamos conscientes de la obra de Dios en medio de nosotros y que al ver esa obra vivamos en asombro, maravillados por el Evangelio, que queramos crecer en el Evangelio, que queramos experimentar la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. Y es solamente entonces, cuando comprendemos eso, que Pablo comienza a decir, hagan esto, lo hagan nosotros. Recuerdan, los primeros 3 capítulos vimos cómo Él nos pinta de una manera gloriosa el Evangelio de Cristo. Y es algo que debemos hacer antes de hablar de imperativo. Porque ya le he dicho, hermano, muchos de nosotros hemos cometido el error de separar los capítulos 4, 5 y 6 de Efesios de los capítulos 1, 2 y 3. Y si pensaban por alguna razón, ¿por qué es importante hablar de cosmovisión hoy? Permítame decirle, hermano, que es un tema de vida o muerte. ¿Por qué? Porque solamente hay 2 cosmovisiones, una correcta y una incorrecta. La incorrecta se mantiene o se sustenta en la mentira de que la criatura es superior o más importante que el Creador, como Romanos capítulo 1, del 18 en adelante, lo ratifica. Y creo, muy honestamente, mis amados hermanos, que esta es la razón por la cual
la porción de las Escrituras en particular que acabamos de leer es tan controversial, tan problemática, tanta discusión y tanta pelea en esta porción de la Escritura. ¿Por qué? Si me permite mencionarlo, hermano, es simple y sencillamente porque lo estamos viendo desde la perspectiva equivocada, desde la cosmovisión incorrecta, y como resultado, es mi intención probar, hemos menoscabado la vocación de la iglesia en la comunidad. Quiero recordarle, mis amados hermanos, lo hablamos un poquito ayer, el Señor escribe a las iglesias y las compara con un candelero, y la compara precisamente con un candelero porque tienen la vocación de reflejar la luz de Cristo a toda la comunidad, a toda la sociedad. Cristo es el que enciende el candelero y la iglesia debe proclamar la luz. Y solamente lo haremos en la medida que vivamos en todas las áreas de nuestra vida bajo la cosmovisión correcta. Permítanme recordarles, hermanos, la luz no es solamente los domingos en la mañana, la luz debe ser cada segundo de nuestras vidas, donde sea que estemos. Por esa razón, mis amados hermanos, he titulado el mensaje de esta mañana una nueva cosmovisión en el hogar. ¿Ok? Y hermanos, este tema es relevante. Hoy, las palabras de Pablo son tan relevantes hoy, porque el enemigo, hermanos, sabe que su tiempo es corto y por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás y sus emisarios han planteado una lucha frontal, sin cuartel, contra la familia. Y considero que las palabras del apóstol son relevantes de tal manera que usted y yo podamos hoy vivir cimentados en la realidad, sin importar las circunstancias en las que usted esté, ya sea que usted sea esposa o no, ya sea que usted sea madre o no, ya sea que usted sea esposo o no, y ya sea que usted sea padre o no. Porque estos principios, hermanos, los tenemos que proclamar todos y cada uno de nosotros. ¿Amén? Por tal razón, quiero ilustrar con este detalle. El concepto familia se ha vuelto problemático, principalmente en los países que se consideran de primer mundo. El concepto ha sido totalmente hecho un problema. El matrimonio es un problema, la paternidad es un problema, la maternidad es un problema, y por tal razón debe ser evitado. Este fin de semana solamente, hermano, solamente como una referencia, tuve la oportunidad de sentarme a ver televisión un rato. Y el programa que vi planteaba de manera interesante la vida de jóvenes en sus 30, tratando de formalizar, de plantar cabeza. ¿Okay? Son jóvenes que hasta los 30 y poquitos vivían jugando Nintendo, viendo televisión, yendo a Comic Con y todas estas cosas que hace la juventud en algunos lugares, no necesariamente aquí. Aunque yo sé que ya ha habido Comic Con aquí en Panamá, por ejemplo. ¿Ok? Pero estoy hablando no de muchachos de 12, ni de 13, ni de 14, ni de 9, ni de 8, ni de 7. Estoy hablando de hombres de 30 años. Y lo curioso es que están hablando de que, bueno, me gusta esta muchacha, pero tengo miedo, que no sé qué, y es un problema porque es así, yo soy asá. Y después de años se casan. Y después cuando se casan,
Yo no quiero tener hijos porque ese es problemático, ese es un lío, porque no me dejan hacer lo que yo quiero. No me dejan ser libre. Me esclavizan, me aman. ¿Ok? Ahora, hermano, ellos lo ponen de una manera jocosa. Pero la realidad es que Satanás no lo está poniendo de la manera jocosa. Satanás le está diciendo a la gente que casarse es un problema, que tener hijos es un problema. Por eso tienen que evaluar todas las opciones anticonceptivas posibles, hasta el aborto, hasta, como está pasando en algunos países, hasta el 9º mes. O sea, literalmente homicidio, hermano, no hay más nada que decir a eso. ¿Pero por qué? Note que Satanás no le dice a la gente, bueno, deja de tener sexo antes de casarse, sino nada más les dice, hagan lo que ustedes quieran, pero no tengan hijos, no tengan familia, y ese es mucho problema, porque somos muy complicados los seres humanos. ¿Ok? Por eso se hace difícil tocar este tema. Una de las cosas que distinguen o caracterizan nuestra sociedad son las divisiones, los conflictos, la exaltación del ego, en la búsqueda de relevancia. Esto es lo que distingue nuestra sociedad. Pero lo que quiero plantear en la mañana de hoy, mis amados hermanos, es que los creyentes debemos tener una manera diferente de ver el mundo y el rol que jugamos en él. De un modo que el conflicto y el egoísmo no deben ser la norma. Gracias a Dios el Señor ha hablado, porque en la palabra de Dios tenemos la respuesta. La respuesta la encontramos en el primer versículo de nuestro texto, Efesios 5:21, aunque no lo creamos. Dice el texto: someteos unos a otros en el temor del Señor. Algunas traducciones dicen en el temor de Cristo. En términos es lo mismo, pero el énfasis es importante, porque toda la referencia que hace el apóstol Pablo en todos los roles a jugar es Cristo. Amén. Y quiero que sepan, mis amados hermanos, que este pequeño versículo no les pertenece a los versículos 22 en adelante, como algunos piensan, sino que también le pertenece, está ligado a los versículos que nos anteceden. De hecho, espero que hoy podamos ver que el versículo 21 lo que hace es mostrarnos la teoría, y los versículos 22 en adelante son la ilustración de esa teoría. Pero el punto es que veamos que todo esto viene ligado desde los versículos 17 en adelante, que leímos la última vez que estuvimos en Efesios. No podemos separar una cosa de la otra. Versículo 17 de Efesios 5 dice: por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí les estoy recordando, hermano, este mensaje es para la iglesia. La iglesia debe ser entendida de cuál es la voluntad del Señor. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad del Señor? Dios ha hablado. Y usted lo tiene en sus manos. No te ha hablado por sueños ahora. Venga, usted sabe qué es lo que Dios ha hablado. Amén. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y sin duda alguna este texto habla en contra de la borrachera, pero el tema principal no es la borrachera. El tema principal aquí es que contrastemos una cosmovisión en contra de la otra. Es un llamado, mis amados hermanos, a vivir diferente, a ver el mundo de una manera diferente. Una manera que distingue cuál es la voluntad del Señor, y pudiera añadir la buena voluntad del Señor. Porque a veces los creyentes vivimos como que si la voluntad del Señor no fuera buena siempre, sino que a veces es buena. ¿Okay?
Cuando es un versículo que a mí me conviene, es buena. Cuando es un versículo que contradice mi naturaleza caída, entonces ya el versículo, no, la voluntad del Señor no es tan buena. ¿Ok? Eso sucede. Pero la voluntad del Señor siempre es buena. Y debemos vivir entendiéndolo así. Versículo 18 es un llamado a vivir en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se explica esto, hermano? Piénselo por un momento. ¿Qué es lo que caracteriza a una persona ebria? ¿Cuál es el problema? ¿Qué sucede cuando una persona está bajo los efectos del alcohol? Lo que tiende a suceder es que el alcohol es un desinhibidor, si esa es una palabra, no sé si es una palabra. Las inhibiciones se pierden, los cobardes se vuelven valientes, ¿cierto? Los pasivos se vuelven agresivos bajo los efectos del alcohol. Y el principio es que la embriaguez aquí es sinónimo de dar rienda suelta a mis más profundos y ocultos placeres, mis más oscuras pasiones, digámoslo así. Eso es lo que tiende a hacer el alcohol. Por el contrario, el apóstol nos está diciendo, más bien sean llenos de el Espíritu Santo, el cual nos empodera precisamente para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con maridos, esposas y hijos? Y es precisamente el problema, hermano, que estamos siempre prestos a ir directo a dime qué hago. Pero es que esto es lo que debemos comprender, porque esta actitud diferente viene por el poder del Espíritu de Dios. Es una actitud, mejor dicho, que es diferente primordialmente en el trato los unos con los otros, lo cual debe ser distintivo del pueblo de Dios. Por eso vemos el mandato que dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Ese mandato es para la iglesia, hermano. El mundo no quiere hacer eso. El mundo no quiere y no puede hacer eso. Por eso es mandato al pueblo de Dios. Para el mundo eso es ridículo. Para el mundo el concepto es que lo más importante soy yo, y el que no quiere hacer lo que yo quiero que se haga, se pone en mi lista negra. Ese es el concepto del mundo. ¿Por qué? Porque yo soy lo más importante. Pero en una nueva cosmovisión, mis amados hermanos, la cosa es diferente. El Señor enseñó otra cosa. Acompáñenme, por ejemplo, a Mateo capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ya una pausa aquí, hermano, porque recordaremos que en la Escritura hay por lo menos dos eventos que me vienen a la memoria, en el que se ve cómo los discípulos tienen un interés amplio de saber quién es el mayor en el reino de los cielos, quién es el superior, quién es el preeminente, quién es el más importante. Inclusive había pelea entre los discípulos sobre quién iba a ser el mayor. Había madres involucradas en el asunto tratando de defender los intereses de sus hijos. ¿Quién es el mayor? Había celos entre los discípulos por ese concepto de quién es el mayor. Algunos decían que había preferencia por el discípulo amado. Y cuando el Señor dice, ¿y qué? Si yo quiero que permanezca hasta el día del retorno. ¿Por qué sucede esto, hermano? Porque hay una cosmovisión errada, hay una perspectiva equivocada. El Señor responde a la pregunta, versículo 2. Pero miren cómo lo hace. Llama a un niño y lo puso en medio de ellos. Versículo 3. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y hermano, esto no significa ser berrinchoso, ni egoísta,
ni bullero, eso no es lo que significa ser comunista. Note, versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La diferencia aquí es una actitud de humildad. ¿Ok? Mateo capítulo 20, versículo 28 nos recuerda el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, que es lo que todo el mundo diría que era lo normal, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y desde ya podemos ir viendo, hermanos, que la cosmovisión del mundo y la cosmovisión del reino es absolutamente contradictoria. Es una o la otra. No puede ser un tercio una, ni un tercio otra, ni un cuarto de una, ni un medio de la otra. Tiene que ser o una o la otra. Somos hermanos, el Rey de Gloria le lavó los pies a su discípulo. Piensa eso por un momento. Nosotros lo vemos después que leímos y nos ponemos a ver, wow, qué impresionante. El Señor era lo máximo. Pero la realidad es que probablemente si usted y yo hubiéramos montado en ese cuarto, hubiéramos hecho lo mismo que Pedro. Probablemente hubiéramos dicho lo mismo que el Señor que está haciendo. Deja la locura, que eso lo haga Judas. Porque me iba a decir, lo voy a hacer yo, ¿cierto? Hay otro hermano más apto para ese tipo de labores. Eso probablemente hubiéramos dicho usted y yo. Pero el Señor estaba enseñando otra cosmovisión, que si no entendemos, hermanos, la familia va a seguir siendo presa del mundo. Es lo que quiero que entendamos, mis amados hermanos. Miren lo que dice Romanos capítulo 12. Este es el apóstol Pablo. Amaos los unos a los otros, ¿cómo? Con amor fraternal. Y ahora noten el adendum, diríamos aquí. En cuanto a honra, ¿cuál es la respuesta? Prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Ok? Y el último verso en esa línea, hermano, Filipenses capítulo 2. Pablo habló mucho sobre este tema, hermano. Y es importante que lo comprendamos. Es otra manera de ver el mundo. Miren lo que dice el versículo 3. No, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Pausa. La cosmovisión del mundo, todo es por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, y aquí en la parte clave, hermanos, si usted lo que raya su Biblia, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mis amados hermanos, esa es la idea de Efesios 5:21. Ese es el concepto que el apóstol Pablo tiene en mente. Un humilde deseo por el bienestar colectivo por encima del bienestar individual. Y mis amados hermanos, eso solamente es posible en el poder del Espíritu. Eso no lo cambia las elecciones. Eso no lo cambia las marchas. Eso solamente lo cambia el Evangelio por el poder del Espíritu Santo. Esa es la idea. Pablo nos está llamando a usted y a mí a estar sujetos los unos a los otros. Y ahora es importante notar, la connotación que el apóstol está usando aquí es una connotación militar. Está hablando de jerarquía. El hermano Alberto está clarito en ese concepto porque él tiene entrenamiento policial. ¿Y cuál es el principio? Que cuando usted entra a las fuerzas policiales o a cualquier estamento de seguridad, puede ser los bomberos inclusive, ya cuando usted entra,
Usted es parte de un colectivo, ya usted no es individuo. Usted entra y se tiene que someter aún a la fuerza a todas todos los oficiales que están ahí, ¿cierto? Cáigale como le caiga. Ese es el principio. ¿Ok? Si usted tiene un capitán que le cae mal, adivinen qué, tienen que obedecer. Si tiene un teniente que le cae mal y usted está por debajo de él, ¿sabe qué tiene que hacer? Igual tiene que obedecer. Gústele al que le guste, al que no le guste. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que en el caso nuestro es diferente. Ya nosotros dejamos de ser individuos también cuando entramos al cuerpo de Cristo. Y la diferencia es que cuando entramos al cuerpo de Cristo, la sumisión es voluntaria. Por amor. En el poder del Espíritu, mis amados hermanos, nos servimos mutuamente, voluntariamente, a los oficiales nombrados por Él. ¿Por quién? Porque nosotros decimos que es la cabeza, Cristo. ¿Okay? Y como yo sé que esa es una pregunta que a veces resbalamos los cristianos, es que cuando yo pregunto ¿quién es la cabeza de la iglesia? Todo el mundo dice a voz de cuello, Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando decimos Cristo fue el que instituyó el matrimonio y Cristo dice que el matrimonio es de hombre y mujer? No, se retrógrada. Eso no es así. Pero entonces Cristo es la cabeza o no. ¿Ok? Y quiero que lo vean, hermanos. Cuando yo digo soy de Cristo, vengo a formar parte del cuerpo de Cristo. Y mis opiniones y mis valores deben ir siempre en beneficio del cuerpo. Voy a poner un ejemplo que puede ser gráfico de por qué esto es relevante. Ustedes saben que si usted tiene que hacer un trasplante de órganos, lo primero que se hace es una prueba de compatibilidad. ¿Por qué? Si yo tengo un hígado que no es compatible con el hígado de mi hermana, aunque sea mi hermana, y ella le hacemos un trasplante de un pedazo de mi hígado, ese hígado o el cuerpo de ella va a pelear en contra de ese hígado que le pusieron a ella. Hasta que se vea como si el hígado tuviera mente propia. Yo no me voy a sujetar a lo que dice el cerebro de ella. Yo quiero hacer lo mío. ¿Y cuál es el resultado, hermano? Muerte para los dos, ninguno de los dos. ¿Ok? Ese es el principio, porque no hay mente individual en un colectivo. Dicen los estadounidenses, there is no I in team. ¿Ok? Y el punto es que no hay yo en un equipo. Entonces, el llamado al someternos los unos a los otros es a dar preeminencia al bien colectivo sobre el individual. Porque somos el cuerpo de Cristo. Usted se imagina a su dedo diciendo no quiero ser parte de este cuerpo y haciendo huelga. Cuando usted dice recoge el vaso, dice no. Ese cuerpo está destinado a mí. Por eso el sometimiento de uno a los otros es voluntario. ¿Usted quiere ver ejemplo de lo que estoy diciendo? Vean su cuerpo. ¿Okay? Cuando el cerebro dice recoja el vaso, el dedo meñique no dice quién se cree el cerebro ese. Porque él cree que él manda aquí. Él cree que él es el que dice que se tiene que hacer, que no. Y el corazón no está acá diciendo voy a hacer una huelga. Voy a hacer un boicot. Porque todos tienen un objetivo común en diferentes roles, pero el objetivo común es el de mantener ese cuerpo vivo y cambiante. Eso es lo que Pablo nos quiere decir aquí, mis amados. Someteos unos a los otros es colectivamente mirar por el bien común, de acuerdo al rol que tengamos que ocupar en el cuerpo. Dice Martin Lloyd Jones, el cristiano, aunque siga siendo un individuo, nunca debe ser individualista. Un cuerpo está compuesto, mis amados hermanos, por diversas partes. No hay individualismo, cada parte cumple su rol. Mis amados hermanos, esto es posible solamente
en el poder del Espíritu Santo y en la motivación del amor y del desarrollo colectivo. ¿Cómo se ilustra esto? Pablo lo ilustra primero en el hogar, con los cónyuges, luego con los hijos, y no se queda ahí, sino que sale inclusive del hogar a la relación esclavo, obrero, esclavo o empresario. Ustedes me entendieron. El empleador, digámoslo así. Porque es aquí, mis amados hermanos, donde se ve ilustrado ese principio que mencioné. Vamos al primer ejemplo. Vamos al matrimonio, que está en Efesios capítulo 5, 22 en adelante. ¿Okay? Y nuevamente, hermanos, le voy a probar en un momento que cuando tenemos problemas con pasajes como este, porque lo estamos viendo mal, que tengamos que examinar nuestra composición. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí ven el contraste, ¿verdad? Como al Señor. Y todo el mundo dice amén. Pero el problema generalmente viene a partir del versículo 23, ¿cierto? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Salvador con ese mayúscula, eso es importante. ¿Por qué este pasaje es problemático, mis amados hermanos? Hay gente diciendo que cabeza no significa cabeza, principalmente los teólogos liberales, porque es inconcebible, de nuevo, el concepto de someterme a alguien. Eso no encaja en mi convicción. Así que cabeza tiene que significar otra cosa que no sea cabeza. Pero piense por un momento su cuerpo sin cabeza, ¿qué es? Un cuerpo mortal. ¿Right? Entonces el punto al que vamos es el siguiente, hermanos. ¿A qué se refiere Pablo con estar sujetas a Cristo? Permítanme decirle, hermanos, voy a decir hermanas en particular, el feminismo está haciendo daño, no solamente en el mundo, sino en las iglesias. Porque lastimosamente el feminismo es una cosmovisión, o es parte de una cosmovisión. Se ve sutil, pero sus resultados son evidentes. Les ha jugado en contra a algunas hermanas. Porque la premisa del feminismo es que yo no necesito a nadie. Yo soy autosuficiente. Y yo no necesito, en este caso, ningún hombre. Esa es la premisa del feminismo. Yo no dependo de nadie. Yo soy la dueña de mi propio destino. Mi cuerpo, mi decisión. Por poner un ejemplo, esos son eslogans que están sonando por ahí. ¿Ok? Yo puedo hacer lo mismo que cualquier hombre. Y hermano, todo eso es en rebeldía al diseño divino. Porque en la creación, Dios no dijo en ningún momento Adán es superior a Eva. Eso no fue lo que el Señor dijo en la creación. El Señor dijo hasta donde lo puedo. No es bueno que el hombre esté solo. De hecho, hay una necesidad que solamente la contraparte femenina puede llenar. Hay cosas que la contraparte femenina puede hacer que el hombre no. Porque no es asunto de superioridad, es un asunto de diseño, es un asunto de roles, y como vamos a ver en un momento, es un asunto de proclamar a Cristo. ¿Okay? Pero algunas se revelan a ese concepto, y noten, eso es antibíblico, hermano, porque si tú dices yo no necesito a nadie, hay un problema, hermano, porque todos necesitamos un Salvador. Ahí dice Pablo que Él es su Salvador. ¿Ok? ¿A dónde voy con esto, mis amados? Hermanos, cuando Pablo dice aquí que Él es su Salvador,
no está diciendo que yo, como el esposo de la hermana Linda, soy el que la salva del pecado. Ese no soy yo, ese solamente es Cristo, ¿cierto? ¿Ok? De allá del libro, nadie se case pensando que una persona lo va a hacer más santo. Eso no funciona así. ¿Ok? Cásese con quien lo ayude a ser santo, eso sí. Pero ninguna persona te hace santo. El principio aquí es que Cristo como Salvador vela por el más absoluto bien de su iglesia. ¿O no, mis amados hermanos? ¿Por qué decimos que no podemos sujetar a Cristo? Porque sabemos que Cristo quiere lo mejor para su iglesia. ¿Por qué sabemos que Cristo quiere lo mejor para su iglesia? Porque Cristo ama a su iglesia. Y eso vamos a hablar en un momento. Pero el punto al que voy aquí es que el ser salvador significa aquí alguien que vela profunda, íntimamente por el superior o el mayor bien, digámoslo así, de ella. Y hermanos, hermanas, mejor dicho, es en este contexto donde el don ese que el Señor le ha dado de dar vida alcanza su mayor esplendor. Por eso dice el versículo 24: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos y todos. ¿Cuál es el punto, hermano? De nuevo le dije, esto aplica para todos los que estamos aquí. ¿Cuál es la vocación de la iglesia? Es levantar el estandarte de la familia que está siendo atacada por Satanás y proclamar la verdad. ¿Cómo lo hago? Hermanos, comencemos con nuestros hijos. ¿Qué les parece si comenzamos con nuestros hijos? ¿Qué les parece si comenzamos diciéndole a nuestras hijas el ejemplo que tienen que modelar? Eso es lo que manda a hacer Tito 2, por ejemplo, ¿cierto? Las maestras del bien enseñan a las más jóvenes su vocación en Cristo, a que vean el valor en vivir el diseño, en que no caigan en el engaño, porque escuchen otra cosa que dice el feminismo: yo quiero ser libre, fregar plato es esclavitud. Y no estoy diciendo que los hombres no pueden fregar plato, no es la redundancia, no estoy diciendo eso. Yo frego plato también a veces. Eso es lo que estoy diciendo. Dice, el trabajo en el hogar es esclavitud, pero entonces prefiere la esclavitud a un corporativo, por poner un ejemplo. Y eso lo consideran libertad. Y algunas cometen inclusive el error de denigrar lo que algunas de ustedes están haciendo en su casa. Y les digo, hermanas, si se encuentran hijas, recuerden, Cristo la ama y Él la va a bendecir por lo que está haciendo. Porque hay un rol que jugar, hermanos. Y la sociedad está viendo que ni siquiera las iglesias están cumpliendo el rol. He echado muchas veces la historia, porque quiero que me entiendan, hermanos. Tampoco estoy diciendo que las hermanas no pueden trabajar, no estoy diciendo eso. Nada más que estoy entendiendo, estoy tratando de decir, hay una vocación superior. Ya le he contado a la iglesia que hubo una época en la que en casa estábamos todos nosotros preadolescentes y adolescentes. Y hubo una ocasión en que mi mamá, forzada por las circunstancias, tuvo que trabajar. Eso no es lo ideal, pero entiendo que sucede. Además le puedo decir que eso fue un desastre. Eso fue un desastre. Se puede entrevistar por separado a cada uno de los hijos. No, ahora es un desastre. ¿Ok? Lo que estoy diciendo es que algunas personas prefieren hacer eso como modelo de vida. Estoy diciendo que no hay una circunstancia en que no se dé, pero decir eso es lo que yo quiero para mí contradice el modelo que se presenta aquí. Comenzamos por ahí. Comenzamos por proclamar lo que Cristo dice.
Habiendo dicho eso, permítanme ahora dirigirme a los esposos. No se iban a salvar, el pasaje también incluye a los esposos, ¿cierto? Dice el versículo 25. De nuevo, todo esto viene ligado a lo que vimos en el versículo 21. No podemos separar el versículo 21 en lo que entendemos de ahí. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y hacemos una pausa ahí. ¿Okay? Se nos manda a amar a nuestras mujeres. Ahora, yo sé que algunos dirán, pastor, yo la amo. Toda la mañana antes de irme a trabajar yo le doy un besito. Y le digo, mami, yo la amo. ¿Ok? Permítanme decirle que eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. Está diciendo algo mucho más eso. Otros dirán, no, pastor, yo amo a mi señora porque yo trabajo y yo pago la luz, el agua, el teléfono, pongo la comida y yo soy el hombre de esta casa que hace todo esto. Eso no es lo que está diciendo la apóstol. Tampoco. Solamente. ¿Okay? Y hermano, permítanme decir algo. Cuando usted se pasa diciendo que usted le trae la comida, queda mal. ¿Okay? ¿Sabe por qué? Ese es como cuando alguien dice, yo nunca he ido a la cárcel. Entonces te aplaudimos porque nunca he ido a la cárcel. Ese es tu trabajo, no ir a la cárcel. En teoría, ¿right? Entonces si yo digo, bueno, yo trabajo, digo, bueno, ese es tu trabajo. Eso no es nada por lo cual tenemos que hacerte una estatua o hacerte un premio. Pero algunos hombres pensamos que necesitamos hacer que nos hagan un altar en la casa porque yo trabajo en una empresa de otros 5, por un ejemplo. ¿Ok? Eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. Lo bueno es que él lo dice. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿A qué te refiere Pablo? Así como Cristo amó a la iglesia. Pero pastor, Cristo no le dijo mami a la iglesia. No. ¿Saben lo que hizo Cristo? Cristo se entregó a sí mismo por ella. Pablo está hablando aquí de una entrega sacrificial. En la búsqueda, procurando su mayor bien. Lo leímos en el versículo anterior. Estar sujeta a Cristo, que es su Salvador. El que procura su bienestar, el que procura su florecimiento. Noten, hermano, no es una balanza de poderes. ¿Quién sirve más a Cristo? No es ejercer poder, es servir. ¿Ves la diferencia con el mundo? No es enseñorearse, es servir. Y nótelo, hermano, dar su vida por ella. ¿Saben dónde tenemos que comenzar a enseñar a su hermano? De nuevo, aquí. Porque no le estamos diciendo a nuestros jóvenes, le estamos diciendo al joven que vean la televisión y que sigan el patrón. Hermanos, enseñémosles a nuestras hijas a estar listas para ser ayuda idónea de un hombre que el Señor ponga en su camino. Y enseñémosle a rechazar cualquier cosa que vean por debajo de ahí. ¿Okay? Le voy a proponer un quiz cuando sus hijos digan que quieren comenzar a salir con él. ¿Okay? No está en la Biblia, pero creo que está fundamentado en eso. Cuando su hija o su hijo le diga, papá, me gusta fulanito o fulanita, no le diga, ¿estás loco? No. Dígale, está bien, eso es normal que te guste alguien del sexo humano. Eso es lo normal, me alegro. Algunos papás dirán, pero eso no significa que hay que hacer nada todavía. La pregunta es, usted agarra Efesios capítulo 5, si es una señorita y le dice, ¿tú estás dispuesta a hacer lo que dice ahí con ese muchacho que está ahí? Y si ella pone una cara de que ya usted sabe que no. ¿Ok?
que estás inventando. Y por el contrario, si es su hijo que le dice a esta fulanita, ella va a la iglesia y ella se sienta ahí y ella es espectacular. Usted le dice, muy bien, me encanta eso. Haré. Ahora una pregunta, mira lo que dice aquí. ¿Tú estás dispuesto a dar tu vida por ella? Y si él dice, aquí lo agarro, ¿ok? Porque muchos de nosotros, creyentes, no tenemos la cosmovisión bíblica con respecto a matrimonio. No lo tenemos. Si somos honestos, tenemos la versión Hollywood. ¿Cuál es la versión Hollywood? Me dieron mariposita en el estómago y yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por ella. Esa es la versión Hollywood. ¿Ok? Pero la versión creyente no es así. Miren qué tan fuerte es la versión creyente, hermano, que muchas de las personas en la Biblia que estaban casadas ni siquiera sentían mariposita en el estómago por uno por el otro. Ni siquiera sentían la mariposita. Veamos la mariposita, hermano, como un plus. Pero el principio es comprender qué es lo que estoy haciendo. ¿Por qué, mis amados hermanos? El no comprender esto hace daño a la familia. Buscan el mayor bien, entregado el uno por el otro. ¿Por qué? Para la gloria de Cristo. Ahora, hermano, quiero decirle que los varones tenemos un problema doble, porque a nosotros nos afectó el feminismo y el machismo. Las dos cosas nos perjudicaron a los varones. En el caso del feminismo, algunos compramos la idea de, bueno, ya no necesita nada, así que yo no tengo que hacer nada. Y algunos hombres han aplicado su rol en virtud del feminismo. Es más, algunos hombres han feminizado su rol en virtud del feminismo. Y el otro lado es el machismo. El machismo es la postura que dice, como yo soy el hombre, yo tengo que imponerme porque soy más fuerte. ¿Ok? Ninguna de las dos es bíblica, porque de nuevo, el amor de Cristo es sacrificial. Voy a poner un ejemplo, espero que se me entienda. Si nosotros decimos que vamos a tener tiempo de devoción familiar, que deberíamos todos tenerlo y perseverar en eso, y mi esposa llega y dice, hoy no te van a tener devocional, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se te ocurre, mujer, decir que no hay devocional hoy? ¿Qué clase de impía eres? Muévete y siéntate ahí. ¿Dónde está el otro? Siéntate ahí. Eso no es diseño. ¿Ok? Pero algunos nos sentimos, ¿no? Yo soy el hombre, yo tengo que hacer valer mi rol. ¿Creen que Cristo lo haría así? ¿Creen que Cristo lo haría así? Probablemente se me preguntaría, ¿y por qué no tienes ganas hoy? Lo que pasa es que me siento así. Y puede salir, hay dos opciones. Oramos por eso y la convencemos de que los hombres tengan devocional precisamente por eso. O lidiar con la situación y decir, bueno, si no te sientes bien hoy, a lo mejor tendremos que hacerlo mañana. Pero el principio es, yo velo por el bien del colectivo. ¿Ok? A veces algunos pensamos que se trata de tener la razón. Se trata siempre, mis amados hermanos, de ganar a mi hermano o a mi hermana. Es ganar a mi hermano o a mi hermana. Porque esa es la meta. ¿Ok? No destruir a mi hermano o a mi hermana. Ese es el llamado. Miren lo que dice el versículo 26. Ya voy avanzando, hermano, que ya me distrae un poquito, perdónenme. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Algo de ahí suena coercitivo. No. Todas estas cosas que he mencionado aquí, hermanos, son total y absolutamente voluntarias que hizo el Señor, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. Es el principio. De nuevo vemos la referencia, el cuerpo. Yo no trabajo en contra de mi cuerpo. Escuchen lo que dijo el cristiano del primer siglo, creo que el segundo siglo, Juan Crisóstomo. Escuchen, hermanos. Un esclavo ciertamente puede esclavizarse por temor, pero ni siquiera él. Con el tiempo, esa persona comenzará a distanciarse y se terminará yendo. Pero la compañera de su vida, la cual es madre de su hijo y fundamento de su alegría, no podría estar unida a él por miedo o por amenaza, sino por amor y con gusto. ¿Lo ven ahí? Porque ¿qué clase de unión es aquella en que la esposa tiembla ante su esposo? ¿Y qué clase de gozo es el del esposo que tiene a su esposa en la casa como una esclava y no como una mujer libre? Y con la reflexión aquí, si mi esposa me tiene miedo, no quiere decir que soy un buen esposo, me está diciendo que soy un pésimo esposo. Porque no estoy reflejando a Cristo. ¿O usted le tiene miedo a Cristo? Vemos cómo Cristo nos pone en perspectiva. Porque nadie, dice el versículo 29, aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermano, tenemos un rol que jugar, que hace falta en nuestros hogares, debo decir. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y aquí se revela el mayor misterio, ¿cierto? ¿Recuerdan cuáles fueron las palabras de Adán cuando el Señor le trajo a su esposa? Esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ese es un término de intimidad. Y hermano, piénselo por un momento. Cristo lo considera a usted y a mí hueso de su hueso, carne de su carne. Usted es íntimo con Cristo, en Cristo. Y eso que decimos por fuera debe ser relevante y visto en cómo vivimos en unión los unos con nosotros. Por eso dice el versículo 31, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola. Este es el diseño que debemos proclamar en nuestras iglesias. Esta es la cosmovisión que debemos defender. Dice el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Cuando usted sale con su esposo o su esposa, usted está mostrando cómo Cristo ama a su iglesia. Piénselo por un momento, mi amado hermano, mi amado hermano. Hay algo que quisiera decir mientras me acerco al final. Hay una moda hoy de marchar por la familia y marchar por el matrimonio. Créanme, hermano, lo cual está muy bien. Yo siento que en la medida que podamos apoyar eso, está bien. Inclusive si usted quiere ir a la Corte Suprema y marchar, está bien. Pues considero que debemos hacer ver al mundo, a nuestros gobernantes, que hay un pueblo que le teme al Señor. ¿Okay? Pero esa no es la manera más importante en la que usted puede defender la familia y el matrimonio. No lo es. Permítame decirle, mi amado hermano, que la manera más importante en la que defendemos la familia y el matrimonio, sobre todas las cosas, es viviendo matrimonio bíblico. Así defendemos el matrimonio. Que dejemos de escuchar el engaño del mundo y que comenzamos a proclamar en nuestras iglesias
sin pena, sin dolor, sin ser considerados anticuados, que el matrimonio es importante, que debe ser guardado, que debe ser santificado, que debe ser considerado sagrado. Porque habla de Cristo, muestra el Evangelio, sin que usted abra la boca y diga Cristo es Señor. Eso es lo que hace el matrimonio. Pero hay un punto más antes de cerrar, ¿cierto? No se me va a quedar por fuera. Hijos, dice el texto, Efesios 6, 1 al 4. De nuevo, hermano, estoy hablando de la nueva conmovisión en la familia, y eso incluye a los hijos, desde que tienen meses, como mi estimado ahí, hasta que tienen 18, 19, 20, no me interesa. ¿Ok? Ese es el principio. Ahora, ¿qué es lo que hemos de entender aquí, mis amados hermanos? De nuevo, esto es en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como padres debemos estar investidos desde la más temprana edad posible en instruir a nuestros hijos en la senda del Señor. Este pasaje es un recordatorio de eso. ¿Saben por qué? Porque nuestros hijos son santificados en un hogar cristiano. Eso es importante. Tenemos que sacarnos el paradigma de los bautistas. Tengo que decirlo así, hermano, porque mis hermanos bautistas crecimos creyendo que todos los niños hasta los 12 años no necesitan de Cristo. ¿Okay? Porque eso es lo que hemos dicho en la práctica. ¿Y saben cómo lo sé que en la práctica? Porque nos conformamos con venir a la iglesia, vamos a colorear la arca de Noé y todo lo demás. Pero no acostumbramos a nuestros hijos a la vida devocional, al conocimiento del Señor. Y queremos comenzar desde que tienen 12 para arriba. Una cosa así. Este pasaje nos exhorta a que tenemos un trabajo que hacer desde temprano. Eso es lo que hacía los israelitas, ¿cierto? Eso es lo que tenían que hacer desde el principio. Enseñarles del Señor desde que estaban pequeños. Y tenemos que volver a hacer eso. Si no lo he hecho y mi hijo tiene 15 años, bueno, comencemos a hacerlo. Si no lo he hecho y tiene 20 y todavía vive en la casa, comencemos a hacerlo. ¿Ok? Porque es para su bien. Es un acto de amor. Pero hijos, escuchen lo que dice el Señor, no el hermano Eugene. Hijos, obedeced en el Señor, eso es importante. ¿A quiénes? A vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, esto plantea dos cosas. ¿Ok? Uno, es lo correcto. Lo segundo es que debería ser, si mi hijo cree en el Señor, por amor a Dios también. ¿Ok? Por amor a Dios. Y note lo que dice el versículo 2. El apóstol va directo a los mandamientos, ¿cierto? Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el principal mandamiento con promesa. Esto lo digo en amor. Honrar a los padres no es regalar una corbata el día del padre, que lo aceptamos, pero eso no es lo que está diciendo el padre. No es regalarle a la mamá un perfume, un pijama, una cafetera o lo que sea que regalen a veces los hijos. Se está refiriendo, mis amados hermanos, a reconocer la autoridad que Dios dio a los padres sobre los hijos. Eso es honrar. Así honramos a la mamá. ¿Okay? Usted le puede dar $1.000.000 a su mamá, pero si usted la insulta y la ignora y no le hace caso, no está honrando a su mamá, aunque le haya dado $1.000.000. ¿Okay? El principio es reconocer que Dios fue quien le dio al padre o a la madre que tiene. Usted no le escogió, ¿cierto? Nadie escogió quién es mi papá. Nadie escoge quién es su mamá. Eso lo escoge Dios.
como Dios lo escogió, Él sabe. ¿Quiere decir que mi papá es perfecto? No, desde luego que no. ¿Quiere decir que mi mamá es perfecta? No, desde luego que no. Pero habla de reconocer que Dios es soberano. Entonces, si somos hijos y tenemos a nuestras madres con nosotros, implica que las honramos siempre. Y tiene una promesa, dice el Señor, para que nuestros días sean largos. No es una maldición, hijos, honrar a nuestros padres en el Señor. Hay que hacer ese disclaimer siempre. Es una bendición honrar a nuestros padres en el Señor. Pero también hay una advertencia para los padres. Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Esta es otra área donde el mundo nos ha cambiado la cosmovisión. ¿Okay? Algunos de nosotros crecimos en hogares donde no teníamos cuartos privados, algunos, no todos. Algunos de nosotros crecimos con reglas en las casas, ¿cierto? Pero el enemigo por alguna razón engañaba a muchos padres, inclusive padres creyentes, a decir que mostrar amor es no decirle nada a los hijos. Y si me permite recordar, hermano, la Biblia nos da los ejemplos claros y concisos del problema que se hace con eso. Todos nos acordamos de la historia de David, ¿cierto? Todos nos acordamos del pobre Eli. Los hijos necesitan ser criados en la disciplina y en la amonestación del Señor. Cuando dice aquí que no provoquéis a ir a vuestros hijos, que es lo que muchas veces estamos tentados a evitar, me incluyo, el apóstol no está diciendo aquí, no hagas que tu hijo se ponga bravo. ¿Ok? Eso no es lo que está diciendo el apóstol aquí, que algunos hijos piensan que eso es lo que está diciendo el apóstol. ¿Ok? Si yo te digo, anda, bota la basura, y tú te pones bravo, la solución no es decirte, hijo, no bote la basura, la voy a botar yo. ¿Ok? Eso no es lo que está diciendo el apóstol. El apóstol está diciendo que no debemos exasperar a nuestros hijos de una manera contraria a la palabra, que se aplica de nuevo a la cosmovisión errada de querer enseñorearme porque sí. Yo te voy a enseñar quién es el hombre de esta casa ahora mismo. ¿Ok? Dame 50 pechadas ya. Por un ejemplo. Estoy exagerando. Pero lo que quiero que vean, hermano, es que no es ser exasperantes a nuestros hijos. Y tampoco es que piensen que usted y yo lo queremos perjudicar. Ya eso lo hacen ellos solitos. ¿Okay? Pero el punto es que ellos puedan ver, así como Cristo tiene los mejores intereses para su iglesia, que su padre y su madre tienen los mejores intereses para él. Y que a veces eso implicará decirle, eso que tú quieras hacer no lo puedes hacer, porque te va a arruinar la vida. ¿Ok? A eso es lo que se refiere. Criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Lo vieron ahí, hermano? Disciplina y amonestación. Eso incluye, si es necesario, usar la vara. ¿Okay? Pero ¿qué le van a decir al mundo? ¡No! Eso no debe ser así. Bueno, usted decide en fe a quién le cree y a quién no. El punto es, hermano, que si no somos obedientes al Señor y no aplicamos la cosmovisión correcta, no nos podemos quejar después. No nos podemos quejar después. Y no podemos decir, ¿dónde están los jóvenes de la iglesia? ¿Y qué es lo que está pasando que nadie se quiere casar? ¿Y qué es lo que está pasando que está pasando esto o lo otro? La respuesta es sencilla, hermano, porque estamos viviendo bajo la cosmovisión equivocada. Y por eso el llamado del Señor a nuestra iglesia hoy es que tomemos la cosmovisión correcta en el hogar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí.
en un entendimiento de que por el poder del Espíritu nos servimos unos a otros en el rol del Señor haya concedido. Que el Señor le bendiga ricamente, mis amados hermanos. Estemos orando. Amado Dios, gracias.